Gracias, señor presidente. Le recordaré algunas de las cosas que dijo, fueron varias, todas ellas bastante apartadas, por no decir diametralmente apartadas de su optimismo y de su opinión sobre la situación económica española. Dijo, referente a la economía mundial, que las perspectivas son aterradoras y, en este contexto, España necesita políticas drásticas. Pero, en cualquier caso, me centraría en una reflexión que hizo del siguiente tenor. La crisis internacional ha puesto en evidencia la necesidad de reformar el patrón de crecimiento en España. Las turbulencias financieras han sido el detonante que ha precipitado la crisis española, que hubiera sido inevitable ante la combinación del déficit exterior, que llegó a superar el 10% del PIB, el mayor de la OCDE, y el reventón de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué indica, señor presidente, el diagnóstico que hace el Premio Nobel? Pues, como decía antes, todo lo contrario a lo que ha sustentado usted y sostiene sobre la economía española. Nuestra economía está peor preparada y sufre una crisis mucho más profunda que la padecida o la que padecen otros países miembros de la Unión Europea, otros países de nuestro entorno. Y esto que acabo de leerle, decía el Premio Nobel, es algo que desde no un año, sino desde el primer año de su primera legislatura ha venido sosteniendo este grupo parlamentario. El crecimiento económico español se fundamentaba sobre bases muy poco sólidas, sobre construcción, demanda interior, mucha mano de obra procedente de la inmigración, poco cualificada, poco preparada y, en cualquier caso, un gran déficit exterior. Y usted, ante este diagnóstico, alardeaba de la situación económica y lucía las cifras de mayor ocupación, que hoy, por supuesto, son completamente al revés. Creo, señor presidente, que precisamente esta crisis de la que hablamos ha de servir como catalizador para las reformas con las que poder volver a crecer por encima de la mediana de los países centrales de la Unión Europea. Para ello son necesarias reformas estructurales, más allá de lo que usted plantea. Hemos hablado ya de la reforma del sistema financiero, reforma fiscal, creo que va a incentivar a trabajar y dar trabajo, reforma energética, la tiene planteada este grupo parlamentario, reforma del mercado de trabajo, usted hacía referencia al informe de la OCDE le estimula a hacer esa reforma, reformas en definitiva que deben hacerse con urgencia y que deberían ser lideradas por usted, reformas que exigirían un acuerdo marco, un pacto de Estado, como ha sostenido este grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Durán, me sugería una reflexión, una interrogante, la pregunta que me ha hecho. El señor Krugman está dando opiniones por toda Europa y por todo el mundo sobre la economía de los países, sobre la economía mundial, sobre la economía norteamericana. Acaba de pronunciarse muy críticamente contra el Plan Obama. Yo me preguntaba si había en algún parlamento democrático se produciría una pregunta de algún grupo de la oposición a los presidentes de gobierno preguntándole sobre qué opinaba de la opinión del señor Krugman. Y la verdad es que seguramente podremos hacer un chequeo para ver que esto es bastante extraño, porque, lógicamente, es decir, a un presidente de gobierno se le pregunta sobre las decisiones que toma, sobre sus responsabilidades, sobre los actos que hace, más que sobre lo que opina un intelectual, aunque en este caso sea un intelectual que sea con una frase que ha dicho pueda ser útil para el debate político. Lo importante es que tengo la plena confianza que, igual que hemos sabido crecer económicamente durante la mayor parte desde la transición democrática aquí, crear empleo, hacer una sociedad moderna, avanzada, desarrollada, como país vamos a saber superar esta crisis, salir con fuerza, recuperar, mejorar el patrón de crecimiento y volver a crear empleo. Lo vamos a hacer porque tengo plena confianza en la sociedad española y espero además que sea con su colaboración, señor Durán.